Hola de nuevo, estimados y estimadas estudiantes. En este video estaremos trabajando la continuación sobre los resultados de la función polinomial. Continuaremos viendo algunos métodos de factorización, en este caso utilizando división sintética y tres resultados importantes, que es el teorema del residuo, el teorema del factor y el teorema de las raíces racionales, y algunos resultados o aplicaciones que se desprenden de estos. Entonces demos inicio. Primero que todo, recordemos lo que nosotros conocemos como los ceros de una función polinomial. Resulta que los ceros son aquellos valores de la variable x para los cuales la función es igual a cero. Y son los que también llamamos raíces del polinomio. Y se representan de la siguiente forma: x1, x2, x3, hasta xn, depende de la cantidad que tengamos. Gráficamente, los ceros de la función polinomial son los valores donde interseca la gráfica al eje X. Eso es lo que nosotros conocemos como las raíces del polinomio. Son aquellos valores de X en los cuales la función interseca al eje. Y estos puntos tienen coordenadas X, 0. X siendo el valor donde la gráfica toca al eje X. Ahora, ¿cómo obtengo yo los ceros de una función? Bueno, tal como lo estuvimos repasando esta semana, cuando nosotros queremos encontrar los ceros o las intersecciones con el eje X de la función, recordemos que si queremos averiguar los X, entonces y vale 0 en este caso. Si queremos averiguar las intersecciones con el eje X, y vale 0. Entonces, básicamente lo que hacemos es igualar el criterio a 0. En este caso aplicamos factorización. Rápidamente sacamos un factor común, menos 2x al cuadrado, y nos queda dentro de este paréntesis una diferencia de cuadrados. Entonces la aplicamos de igual manera y, utilizando el teorema visto en clase, igualamos cada factor a cero, y al despejar nos queda que los valores donde la gráfica interseca el eje X es en 0, en -1 y en 1. Si nos piden los puntos, recuerden darlo en forma en la notación de puntos, que sería 0,0, -1,0 y por último 1,0. En este caso, otro ejemplo, encuentren los ceros reales, o las intersecciones con el eje X de esta función que tenemos por acá a la izquierda. Entonces tendríamos, de igual manera, sacamos un factor común, que recuerden que es lo primero que hacemos. Una vez que ya tenemos factorizado el criterio, lo podemos igualar a cero y igualamos cada factor a cero utilizando el teorema, y obtenemos que los valores donde interseca el eje X es en x igual 0, x igual a 4 tercios. Entonces, esos serían los valores donde esta gráfica interseca al eje X. Aquí gráficamente el 4 tercios tal vez no se puede apreciar bien, pero este punto por acá es el X igual a 4 tercios. Ahora sí, tal como nosotros vimos en la escuela y en el colegio, que existe una manera de dividir números naturales, o números enteros, en donde tenemos un dividendo, tenemos un divisor y tenemos un cociente y un residuo, como se hacía en la escuela. De igual manera, nosotros podemos aplicar un algoritmo similar con la división de polinomios. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente: si f de x y p de x son polinomios y además p de x es distinto de cero, entonces existen los polinomios únicos q de x y r de x, tal que yo puedo expresar f de x como p de x por q de x
más R de X. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con números naturales, yo podría venir y decir, bueno, 21 dividido entre 4, por ejemplo, eso, bueno, me cabe 5 veces, eso me da 20 y el residuo es 1, ¿cierto? Acá recuerden que se resta. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, el 21 yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Yo puedo decir 5 por 4 más 1, ¿cierto? Y esto que yo tengo acá es exactamente lo que yo tengo por acá, ¿sí? Únicamente que con polinomios. Entonces yo tengo el valor que yo estoy dividiendo, que es este. Luego yo lo divido entre P de X, ¿sí? Yo lo divido entre P de X. Q de X es el cociente, es decir, lo que nos da la división, que en este caso es 5. Y el residuo, que sería R de X, en este caso sería 1. Entonces, donde R de X es igual a 0, o sea, el residuo puede ser 0, es decir, la división es exacta. Por ejemplo, yo puedo decir 20 dividido entre 5 es 4 y no me sobra nada. Entonces, en ese caso, el residuo es 0. O bien, en el caso de los polinomios, el residuo es de un grado menor que el de P de X. Ya luego vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el polinomio Q de X es el cociente y R de X es el residuo de la división, que se obtiene al realizar F de X entre P de X. Para eso, bueno, se puede hacer por un método largo, que vamos a ver algunos ejemplos en la clase, pero para efectos del video lo que nos interesa es hablar sobre la división sintética en, enfocada en lo que vamos a estar trabajando. Entonces imaginemos que nosotros queremos dividir 6x al cubo menos 19x al cuadrado más 16x menos 4. Y queremos dividirlo por x menos 3. Resulta que cuando yo quiero dividir un polinomio, en un monomio que tenga en un binomio, perdón, que tenga esta forma, x menos k, yo lo puedo realizar de la siguiente manera. Entonces, ojo, aquí tenemos dividido por x menos 3. Entonces, en este caso, mi k sería 3. Entonces, yo tengo lo siguiente. Yo lo único que tomo son los coeficientes del polinomio. En este caso, 6 menos 19, 16 y menos 4. Y lo que yo voy a poner acá, digamos por acá, va a ser el k por el cual yo estoy dividiendo. Eso sería así. Entonces tenemos por aquí, tenemos el dividendo, este sería el divisor, y por acá yo voy a tener el cociente y el residuo. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos nosotros la división sintética? Bueno, vamos a bajar el primer número que esté. O sea, en este caso bajamos el 6. Una vez que nosotros bajamos el 6, ya lo vemos por acá, lo que vamos a hacer es multiplicar 6 por 3 y lo colocamos en el siguiente espacio, que sería 6 por 3 son 18. Y sumamos estos espacios, menos 19 más 18 menos 1. Y volvemos a aplicar lo mismo, menos 1 por 3 es menos 3. Y sumamos los valores, 16 más menos 3 son menos 13, perdón. Y luego 13 por 3 son 39 y menos 4 más 39 son 35. Ahora,
¿qué me dice esto? Bueno, este 35 va a ser el residuo. Y eso que me queda por ahí es el cociente, pero ustedes dicen, bueno, ¿qué es eso? Recuerden que el cociente va a tener un grado menor al dividendo. Entonces, como el dividendo es de grado 3, el cociente que yo voy a obtener es de grado 2. Es decir, yo aquí voy a tener 6x a la 2 por acá, luego x, porque es el que sigue, y el 13 que queda por ahí solo. Y el 35 es el residuo. Ojo, el 35 es el residuo. Entonces yo vengo y digo, ah, mira, 6x a la 3 menos 19x a la 2 más 16x menos 4, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. O sea, yo puedo expresar eso como el cociente más el residuo dividido entre x menos 3. Siempre ponemos el cociente más el residuo dividido entre el divisor. Entonces, de esta manera nosotros podemos expresar este polinomio por acá. Veamos otro ejemplo. Tenemos que dividir el x a la 4 menos el 10x al cuadrado menos el 2x más 4 entre x más 3. Ojo, acá tenemos que tener mucho cuidado por dos cosas. Primero, recuerden que a mí me dicen que yo tengo que tener x menos k. Pero resulta que yo tengo aquí x más 3. Entonces yo tengo que expresar eso como x menos algo. Pero recuerden que yo el más lo puedo ver como menos, menos. Y verlo de esta manera. X menos menos 3. Entonces en este caso mi k sería menos 3. Y por eso yo lo traigo para acá y yo lo coloco en este espacio. Y ahora algo muy importante de la división sintética es que si me falta algún grado, por ejemplo, yo aquí tengo x a la 4 y pasa a x a la 2, yo debería de tener también el x a la 3, ¿sí? Pero como no lo tengo, entonces a la hora de yo expresar, de colocar los coeficientes en la división, yo tengo que poner un 0 que represente a ese x a la 3. Lo mismo pasaría si yo no tengo un x a la 2. Entonces yo vengo y coloco ahí un 0 si yo no tengo el, el coeficiente del x a la 2. Entonces eso es muy importante. Yo tengo que completar con ceros aquellos grados que no tenga la expresión. En este caso lo que yo tendría que completar es el de x a la 3. Y de igual manera, yo vengo y coloco los coeficientes. Entonces, el de x a la 4 es 1, el de x a la 3 es 0 porque no tengo, el de x a la 2 es menos 10, el de x es menos 2 y el valor solo es 4. Muy importante, siempre se ordena de mayor a menor, o sea, de mayor grado a menor grado. Y aplicamos el mismo procedimiento. Recuerden, bajamos el primer valor, o sea, en este caso el 1. Luego 1 por menos 3, acá tenemos 1 por menos 3 es menos 3 y sumamos 0 más menos 3 es menos 3. Luego menos 3 por menos 3 es 9, sumamos, menos 10 más 9 es menos 1, menos 1 por menos 3 es 3, menos 2 más 3 es 1, 1 por menos 3 es menos 3 y 4 más menos 3 es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el residuo es 1 y los coeficientes del nuevo polinomio serían 1, menos 3, menos 1 y 1. Y como tiene un grado menor, es decir, recuerden, este es de grado 4, entonces el cociente va a ser de grado 3. En este caso tenemos x a la 3 menos 3x a la 2 menos x más 1. Porque estos son los coeficientes. El 1 con el x a la 3, el menos 3 con el x a la 2, el menos 1 con el x, el 1 solo y este último 1 que me queda por acá, el residuo.
Y yo puedo expresar la división de la siguiente manera. Yo pongo, bueno, el dividendo entre el divisor es igual a lo que me dio el cociente más el residuo dividido entre el cociente. De hecho, en la diapositiva anterior me faltó poner el dividendo entre el divisor para que lo tome en consideración. Bueno, y esto sería lo que nosotros conocemos como la división sintética en su forma reducida. Ahí tenemos el residuo y los coeficientes del nuevo polinomio. Ahora hablemos sobre el teorema del residuo. Bueno, resulta que yo puedo obtener el residuo. Recuerden que ahí el último número que sobraba es lo que conocemos como el residuo. Y yo puedo conocer el residuo de una manera mucho más sencilla, basándonos en este teorema. El teorema dice, si un polinomio p de x se divide por un binomio de la forma x menos b, tal como lo estábamos haciendo anteriormente, con b que pertenece a R, el residuo de la división es p de b. Es decir, es calcular la imagen de b. Para efectos de la presentación no voy a realizar ejemplos, los ejemplos los voy a realizar en clase, pero ustedes pueden verificar con estos ejercicios. Primero dice determine el residuo de f de x y nos dan la función cuando está dividido por x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con estos ejercicios? Que ustedes practiquen división sintética, es decir, ustedes colocan todos los valores de los coeficientes, utilizan división sintética, en este caso con 1, porque vean que es x menos k y el k es 1. Entonces, ahí les va a dar el residuo con lo que se llama, bueno, con el procedimiento de división sintética. Pero una vez que ya realizan el procedimiento de división sintética, yo quiero que ustedes calculen la imagen de 1. Es decir, venir y sustituir el 1 en todas las x. Entonces, ustedes sustituyen el 1 en todas las x, en este caso, y ustedes van a ver que eso va a ser igual al residuo. Y eso es lo que me dice ese teorema. Esto para cada uno de estos ejercicios. Entonces, ahí para que lo realicen. Y en clase lo vamos a estar trabajando. Ahora, uno de los teoremas más importantes es el teorema del factor. Resulta que el teorema del factor establece que un polinomio f de x tiene un factor x menos k si y solo si k es una raíz de f de x. Es decir, que cuando yo evalúo k en el criterio, eso me va a dar cero. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, para ir entrelazando los resultados que acabamos de ver, recuerden, si yo calculo f de k, es lo mismo que calcular el residuo de dividir, digamos, el residuo que yo obtengo al dividir f de x entre x menos k. Pero resulta que cuando yo tengo, o sea, si yo calculo f de k y eso me da cero, quiere decir que el residuo es cero. Y vamos a ver más adelante para qué nos sirve eso. Y por aquí viene una pregunta que nos va a guiar hacia ahí. ¿Cómo obtengo yo los ceros de una función? Pero ahora utilizando división sintética y el teorema del factor. Bueno, por ejemplo, a mí me dicen, considere esta función. Considere f de x igual a 6x al cubo menos 19x al cubo más 16 menos 4. Y me dicen, un cero de la función ocurre en x igual a 2. O sea, a mí me tienen que dar un cero de la función. Entonces, como un cero de la función ocurre en x igual k, en x igual 2, por el teorema del factor, que recuerden que el teorema del factor me dice que, que un polinomio tiene un factor
x menos k, sí y solo si k es un cero de la función. Entonces, en este caso, como me dicen, bueno, x igual a 2 es un cero, entonces yo sé que cuando yo factorice ese polinomio, digamos, este polinomio que yo tengo por acá, uno de los factores va a ser x menos 2. Entonces, si nosotros atamos eso con con la división sintética, como este es un factor, entonces el residuo va a ser cero, ¿cierto? Y yo podría expresar ese polinomio como f de x igual x menos 2, que es el factor que yo tengo, por algún polinomio q de x. Y para yo saber quién es ese polinomio q de x, es que yo utilizo la división sintética. Sé que esto es un bastante enredado, son bastantes resultados, pero quizá con algunos ejemplos nosotros veamos el sentido a estos resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar ya la división sintética y el teorema del factor, utilizando este ejemplo anterior. A mí me dicen que x menos, o sea, que 2 es un cero del polinomio. Entonces yo digo, mira, entonces x menos 2 es un factor del polinomio. Entonces yo vengo y divido el polinomio original por x menos 2. ¿Eso para qué? Para averiguar q de x, que es lo que nos hace falta averiguar. Entonces yo vengo y hago lo mismo. En este caso, k es el valor que yo quiero obtener, es 2. Entonces yo vengo y bajo el 6. 6 por 2 es 12, menos 19 más 12 es menos 7, menos 7 por 2 menos 14, 16 menos 14 es 2, 2 por 2 es 4 y menos 4 más 4 es 0. Como el residuo es 0, entonces yo sé que este va a ser un factor cuando yo factorice este polinomio. Y ahora sí, yo sé que este es un factor, pero ¿quién es q de x? Bueno, q de x va a ser el polinomio que se forma con estos coeficientes. Como este es de grado 3, entonces yo vengo y yo sé que q de x va a ser un grado menor, es decir, de grado 2. Entonces el valor que acompaña a x al cuadrado va a ser 6, el valor que acompaña al x va a ser menos 7 y el valor que queda solo sería 2. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, este polinomio 6x al cubo menos 19x al cuadrado más 16x menos 4, yo lo puedo expresar como x menos 2 por lo que me dio este cociente. Es decir, 6x al cuadrado menos x más, aquí es menos 7x más 2. Ahí no sé por qué, porque hay esa equivocación. Ahí es menos 7x más 2. Y ahora sí, en ese caso, en el caso anterior, nosotros pudimos factorizar porque a nosotros nos dijeron, bueno, el 2 es un cero de ese polinomio. Pero a nosotros no siempre nos van a decir quién es un cero de ese polinomio. Nosotros tenemos que averiguar quién puede ser un cero de ese polinomio. Y resulta que para eso tenemos un teorema que se llama el teorema de las raíces racionales. Y bueno, acá quizá esté un poco complicado, lo intenté explicar de la manera más sencilla, hay formas mucho más complejas y mucho más formales, pero en este caso dice, para determinar el valor de b que hace 0 a una función polinomial que tiene esta forma, ¿sí? Donde, bueno, los an son enteros y donde el grado n es mayor a 1. Dice que hay que determinar los cocientes entre C y D, donde C son los posibles divisores de A sub 0, es decir, del término que está solo. Y D son
divisores del coeficiente principal, es decir, de A sub n. Pero, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué son divisores? ¿Qué son coeficientes? ¿Qué es todo eso? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos esta función. Considera la función f de r en r con f de x igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x más 3. Y dice determine los puntos de intersección de la gráfica con los ejes coordenados, si existen. Entonces, vamos a seguir los siguientes pasos. Dice, para encontrar el par ordenado digamos, de intersección de la gráfica de la función con el eje X, se siguen los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es determinar todos los divisores del término constante. El término constante es el 3, es el numerito que queda solo. Luego, los divisores del coeficiente principal en el criterio de la función. El coeficiente principal es el número que acompaña al x de mayor exponente, es decir, en este caso el 2. Luego, una vez que determinamos eso, se procede a realizar la división sintética con cada uno de ellos. O sea, cada uno de los divisores que yo obtenga y de la combinación de ellos, que ahorita vamos a ver cómo se hace, yo tengo que ir probando uno por uno con la división sintética hasta que uno de ellos me dé que el residuo de la división es cero. Y de esta manera se obtiene el primer factor del polinomio. Y posteriormente se sigue aplicando el proceso con el polinomio cociente y probando los ceros, ojo, que no han sido probados. Veamos un ejemplo. Démosle solución a este ejercicio. Yo quiero encontrar las intersecciones con el eje X. Entonces recordemos que si quiero encontrar las intersecciones con el eje X, yo necesito factorizar. Pero resulta que con los métodos que vimos la semana pasada, esto no se puede factorizar. Ni con factor común, ni con diferencia de cuadrados, ni con trinomio cuadrado perfecto, ni con binomio de Newton, ni con inspección, con nada. Entonces tenemos que recurrir a división sintética. Y lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo que hallar los divisores, tanto positivos y negativos, del coeficiente principal y del coeficiente independiente. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, yo tengo que encontrar los divisores del 2, que son los divisores del coeficiente principal. Ojo, tanto positivos y negativos. Los divisores del 2 son el 1 y el 2, ¿cierto? Es por lo único que yo puedo dividir al 2. Y tengo que considerar tanto el 1 positivo como el 1 negativo y el 2 positivo como el 2 negativo. Ahora voy a identificar los divisores ¿de quién? Bueno, del coeficiente independiente o del coeficiente o del constante, que en este caso sería 3. Pero los divisores del 3 son 1 y 3 y tengo que considerar los positivos y los negativos. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, recuerden que a mí el teorema me dice que los divisores, o sea, que las posibles raíces van a ser la división entre los coeficientes, sí, entre los divisores del coeficiente independiente y los del coeficiente principal. Es decir, yo tengo que tomar el 1 y dividirlo entre 2 positivo y 2 negativo. Y el más menos 1 y dividirlo entre más menos 1. Por ejemplo, más menos 1 dividido entre más menos 1 es más menos 1. O sea, ahí los signos no se toman en cuenta. Podemos decir 1 dividido entre 1 es 1. Luego 1 dividido entre 2 es un medio. Pero siempre voy a considerar tanto el positivo como el negativo. Luego yo tengo que considerar, bueno, el 3 dividido entre 1 es 3 y considerar el positivo y el negativo. Y el 3 dividido entre 2, que es 3 medios. Y eso es positivo y negativo. Ojo, muy importante es los divisores del que están solo, o sea, del término que queda solo, sin que esté acompañado de la x, entre los del coeficiente principal. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora sí, el teorema de las raíces racionales lo que me dice es que de todos estos, o sea, de todas estas combinaciones, vea que son 8.
Está el 1 positivo, el 1 negativo, el 3 positivo, el 3 negativo, el 1 medio positivo, el 1 medio negativo, el 3 medios positivo y el 3 medios negativos. Que de esos 8, oiga, de fijo, uno va a ser un factor, o sea, va a ser un cero de este polinomio. Es más, si yo tengo cualquier polinomio donde donde los coeficientes sean enteros, eh, siempre me va a funcionar. Bueno, sean racionales, entonces siempre me va a funcionar. O sea, siempre voy a encontrar un cero. Entonces, lo que hacemos es probar cada una de las raíces que yo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo quiero ver, probar con el -1 de primero. Entonces, yo vengo y aplico división sintética con el -1. Recuerden, ponemos los coeficientes de la función, es decir, el 2, el -6, el 5 medios y el 3. Y yo realizo división sintética con el -1. Entonces yo vengo, bajo el 2, 2 por -1 es -2, sumo me da -8, -8 por -1 es 8, yo sumo, me da 21 medios, 21 medios por -1 son -21 medios, si yo sumo me da -15 medios. ¿Qué quiere decir esto? Como el residuo no me dio 0, este número no es un cero de la función. Entonces ese no me sirve para factorizar. Luego yo paso y yo pruebo con el 1, por ejemplo. Yo puedo probar en desorden, puedo probar el 1, puedo probar el 3, puedo probar el medio, puedo probar el 3 medios, el que ustedes quieran, en cualquier orden. Entonces yo hago otra prueba. Yo vengo y pruebo eso. Yo digo, bueno, bajo el 2. 2 por 1 es 2, yo sumo me da -4, -4 por 1 es -4, yo sumo esto me da -3 medios, -3 medios por 1 es -3 medios, si yo sumo esto me da 3 medios. Como el residuo no es cero, este candidato no me funciona para factorizar. Y pasamos a probar otro. Yo quiero venir y probar el 1 medio positivo. Entonces yo vengo y digo, bueno, vamos a aplicar el 1 medio. Yo bajo el 2. 2 por 1 medio es 1. Yo sumo esto y me da -5. -5 por 1 medio es, aquí no parece que hay un menos, pero acá hay un menos. Es -5 medios. Si yo sumo 5 medios más -5 medios me da 0. Luego 0 por 1 medio es 0. Y 3 más 0 es 3. Ojo, aquí el residuo es 3. Como el residuo no me dio 0, entonces este candidato tampoco me funciona. A veces es suerte. A veces uno puede probar ahí algunos y no le van a dar, pero si a veces uno puede probar el primero y ya le dio. Entonces, este de hecho sí me va a funcionar. Entonces yo vengo y digo, bueno, vamos a probar el cuarto candidato. Y yo escojo el -1 medio negativo. Bueno, el 1 medio negativo. Entonces yo vengo y igual bajo el 2. 2 por -1 medio es -1. Si yo sumo esto me da -7. Luego -7 por -1 medio son 7 medios. 7 medios más 5 medios son 12 medios, pero 12 medios es lo mismo que decir 6. Luego 6 por -1 medio es -3 y 3 más -3 es 0. Y ahora sí, hasta que por fin encontré yo uno que me funciona. Entonces, como el residuo es 0, este candidato sí me funciona. Y el teorema del factor me dice, bueno, si el residuo es 0, ese polinomio va a tener un factor de esta forma, x menos el número que yo encontré ahí. Entonces, el número k. Y k es -1 medio. Entonces, este va a tener un factor x menos 1 medio. Y entonces yo puedo decir, bueno, entonces el polinomio yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Yo tengo inicialmente 2x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x más 3. Y entonces yo vengo y digo, bueno, ese tiene un factor x más 1 medio, porque aquí menos por menos es más. ¿Y qué es
el otro factor que me completa. Bueno, recuerden que el otro factor que me completa es el que tiene un grado menor al factor original, como al criterio original, como el criterio original tenía x a la 3, el cociente va a ser de x a la 2 y los coeficientes van a ser estos: 2x a la 2 menos 7x más 6. Y ahora sí, vean que ya está un poco factorizado, pero yo veo que tiene un factor cuadrático. Entonces, tal como explico yo en la siguiente diapositiva, es decisión del que está realizando el ejercicio si puede, o sea, si quiere continuar utilizando división sintética. Ojo, probando los ceros restantes. Ya los que probamos no les va a funcionar. O sea, si ya no les funcionaron, ya no les va a funcionar de nuevo. Entonces, eh, es decisión si quieren seguir probando los ceros restantes, o en este caso, como es un factor cuadrático, pueden aplicar alguno de los métodos que ya vimos la semana pasada. Puede ser, de hecho, sale por inspección, por fórmula general. Ustedes pueden escoger ahí cuál aplican. Yo aquí lo hice directo para que el video no me quedara tan largo. Pero entonces, utilizando inspección, por ejemplo, vean que 2x por x me da 2x al cuadrado y 3 por menos 2, en este caso me da menos 6. Y si yo realizo la distributividad ahí, esto me va a dar menos 7. Entonces, ahí pueden verificar. Y una vez que el criterio ya se encuentre totalmente factorizado, o sea, se procede a calcular las intersecciones con el eje X, que inicialmente era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y recordemos que para eso lo que tenemos que hacer es tomar cada factor e igualarlo a cero. Entonces venimos y decimos, bueno, x más un medio igual a cero, paso el un medio a restar, entonces el valor de x es menos un medio. Entonces una de las intersecciones va a ser en menos un medio, coma, cero. Lo mismo pasa con este factor por acá. Paso el 3 a sumar y el 2 a dividir. Entonces uno de los factores va a ser 3 medios, coma, cero. Y por último tenemos x menos 2. El menos 2 pasa a sumar. Entonces sería en 2,0. Y así es como nosotros podemos utilizar estos resultados para factorizar los polinomios. Es maquinaria muy, muy pesada. O sea, son procedimientos largos, pero muy efectivos. O sea, siempre nos van a funcionar siempre y cuando cumplan las hipótesis que se requieren. No resolví muchos ejemplos para no hacer el video tan largo. Entonces, quedamos por acá. Yo el lunes obviamente voy a estar retomando ahí un poco la teoría para que ustedes no se sientan ofuscados y quedaron ahí con dudas o algo por el estilo. Y vamos a estar resolviendo otros ejercicios. Entonces, nos vemos en la clase de lunes. Espero que el video sea bastante provechoso. Hasta luego.